Muy bien, voy a dar una rápida introducción. Buenas tardes a todos, es un enorme placer recibirlos. Esta herramienta del Zoom es cuasi mágica. Cuando volvamos a la normalidad creo que la vamos a extrañar, si no es que no la seguimos usando, dada su practicidad. Quería agradecerles a todos los presentes, quería agradecerle especialmente a una persona que hace posible que esto suceda, que es Hernán Fonseca, quien nos presentó a Gerardo hace un tiempo, con un gesto de generosidad enorme, entrelazando amigos. Y gracias a él hoy estamos todos acá. Rápidas presentaciones para no perder tiempo. El doctor Stuczynski es un especialista en asuntos de Israel, en asuntos de sionismo, ha ocupado los cargos más importantes a nivel nacional e internacional. Cuesta presentar al presidente Sanguinetti porque es ampliamente conocido por todos nosotros. 2 veces presidente de la República, ministro, senador, actual secretario general del partido, abogado, pero por sobre todo periodista. Hablando hoy más temprano con Gerardo, le estaba comentando de que este Zoom es a raíz del libro de él, Historia de Israel, que creo que ya muchos lo conocen, donde él en un pasaje del libro dice de que este libro lo hacía un poco para despertar la curiosidad de los temas de Israel, y que si no despertaba curiosidad, por lo menos hacía una tarea de catarsis. Bueno, cumplió su fin porque ha despertado un interés enorme en todos nosotros, y la prueba es este Zoom. Quería brevemente, en estos pequeños minutos que ustedes me brindan, decirles que en mi partido político, el Partido Colorado, quienes nos precedieron siempre nos han inculcado un sinfín de valores, pero entre tantos valores que nos inculcan también nos han enseñado siempre estar pensando en el futuro y en el porvenir. Y en ese ejercicio de pensar en el futuro, en el porvenir y en el pensar hacia dónde va nosotros, a dónde va el país, hacia dónde va el mundo, la sociedad, encontré en Israel un país que está a la vanguardia de todo lo que es esa realidad y ese futuro. En ese mundo nuevo donde la realidad de nuestros abuelos y nuestros padres ha cambiado, y tenemos que estar afinando el intelecto al máximo para movernos ampliamente en una realidad ya globalizada, ya líquida, en palabras de Fischer Alcantero, un gran colaborador y correligionario del partido, cambiante, desafiante, dura, una realidad agresiva también, no violenta, y una realidad agresiva, donde tenemos que estar desarrollando todas estas virtudes. Nos tenemos que estar preparando el más alto nivel, y ese es el ejercicio que hacemos en Uruguay y que también lo ejercitamos en el partido. Entonces, nos tenemos que estar ejercitando para encontrar un lugar en ese mundo, un lugar en las oportunidades de este mundo que se nos viene. Y analizando y leyendo el libro de Gerardo, me encontré con un libro que tiene un sinfín de palabras que se repiten, que son educación, valores, vanguardia, libertad, democracia, paz. Entonces, cuando encuentro todos esos conceptos en el libro de Gerardo, digo, bueno, aquí es donde nosotros tenemos que, en la búsqueda de esa vanguardia, preguntar y investigar y escuchar a los que saben, justamente en esa búsqueda de Uruguay hacia el primer mundo. Nos encontramos con Israel, un país que tiene 73 años de existencia, con un pueblo milenario. Increíblemente todavía no es reconocida Jerusalén por todo el espectro internacional como la capital, cosa que resulta increíble, que no sea todavía una cosa ya clara y sin discusión. 9 millones de habitantes. Un pueblo que ha pasado las tragedias más espantosas que nos podemos imaginar como seres humanos, y que gracias a su capacidad de resiliencia ha logrado estar hoy a esa vanguardia del mundo, que es la que yo mencionaba. Y cuando nos ponemos a mirar a Israel, vemos lo que han hecho con la potabilización del agua. En Uruguay, que hoy estamos pensando en dónde vamos hacia el primer mundo y las inversiones grandiosas que estamos pensando, Israel ya lo hizo, ya solucionó el tema del agua potable, ha solucionado el tema de educación, va a la vanguardia de tecnología, ni hablar de las vacunas, tema que está hoy en boga. Entonces, por todo esto que a mí me llamó la atención, también nos empezamos a fijar las figuras que han tenido, figuras en el arte, en la ciencia, en la política, en los oficios. No voy a nombrarlos porque si los nombrara cometo el error de dejar siempre gente interesante o valiosa sin nombrar. Seamos del partido que seamos y la fracción que seamos, cuando encontramos estos valores en el libro de Gerardo, que repito, de paz, justicia, libertad, democracia, son los valores de todo republicano. Esos valores de todos republicanos son los que nosotros tenemos que defender. Lo defendemos en mi partido, lo defendemos en nuestro partido, lo defendemos en esta república, lo defendemos toda la gente que compartimos esos valores de bien.
También cuando uno estudia Israel nos encontramos que se están involucrados en un conflicto. Y ese conflicto es el que le dije a Gerardo, nos tenés que ayudar tú y quién más que el presidente Sanguinetti para entender qué es lo que está pasando, que nos den las piezas del puzzle que nos faltan a nosotros para comprender esa realidad en un país que tanto admiramos en tantos sentidos. En días de pandemia, las redes, los titulares y los temas de conversación son esos. Pero no tenemos que olvidar que el 11 de septiembre de 2001, a las 8:46 minutos, comenzó la Tercera Guerra Mundial. Esa guerra mundial contra el terrorismo y contra el extremismo, que ya nos avisaron a nosotros que iba a ser una guerra de largo aliento. Y contra ese terrorismo y esos extremismos es que nosotros también tenemos que estar alertas para enfrentar. Esa es la parte también que yo pido que nos expliquen a los que saben, a los que venimos atrás un poco más jóvenes, a tener que entender esta realidad. Finalmente, el fin de esta conversación, o lo que estamos buscando, la luz que estamos buscando en todo esto es, porque no nos podemos permitir que la partera de la historia sea la violencia. Y es por todo eso que vamos a recibir de Gerardo y del presidente Sanguinetti un poco de luz en toda esta historia. Shalom, muchas gracias. Gerardo, la posta es tuya. Lo escuchábamos recién, pero ya no más. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí, no me permitía abrir el micrófono. Bueno, primeramente, para mí es un enorme honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por tu presentación, Juan Martín. Para mí es un honor participar de este Zoom. Y ni que hablar de estar en un panel con el presidente Sanguinetti, a quien él sabe, admiro profundamente. Hay mucho para hablar de Israel, como bien dijo Juan Martín. Dado el tiempo que tenemos, hay razones clásicamente futbolísticas que un poco nos apremian. Yo elegí sintetizar el tema del conflicto, a pesar que, como bien dijo Juan Martín, hay un montón de temas interesantísimos, como la formación de un gobierno absolutamente insólito en la historia. Podríamos hacer un curso entero de cómo los polos opuestos se unieron para sacar al primer ministro Netanyahu en funciones, o el combate a la pandemia, o como bien dijo Juan Martín, temas de educación o la salinización del agua. Israel es un desierto y en este momento tiene capacidad para exportar agua potable. Yo quiero aprovechar estos minutos, me voy a poner como es el cronómetro, porque tenemos poco tiempo y no me quiero pasar. Habla tranquilo, Gerardo, habla tranquilo. Julio, yo sé que vos tenés que irte también. Bueno, como les dije, yo escogí aprovechar la circunstancia para esclarecer sobre el conflicto, que es muy complicado y que en los medios de comunicación tiene un tratamiento tan light, tan somero. A veces parece un partido de fútbol cuando dice víctimas de un lado y víctimas del otro, que la verdad que me veo tentado de hablar sobre conceptos importantes que no se encuentran fácilmente, ¿no? Si leemos libros especializados, sí, pero en las noticias cotidianas, no. No sé, Juan Martín, si tenés la imagen que te mandé, la primera. Son pocas imágenes, ¿sí? Solamente para situarnos en el... ¿Lo tenés? Bueno, yo no la veo, pero no es muy relevante. Se la puedo... Ahí está. A ver. A ver. Exactamente. Ahí está. Muchas gracias.
Bueno, ahí quiero situar un poquito en el mapa, ¿no? Medio Oriente son los países que están coloreados, son 22 países árabes que ocupan 13 millones de kilómetros cuadrados, una superficie grande como toda Europa, como Estados Unidos, como China o como Brasil, y tiene 420 millones de habitantes. El puntito azul es Israel. ¿Tenés la otra imagen? Eso. Exactamente. Es solamente para que lo vean, porque además del Medio Oriente, el mundo islámico está conformado por 45 países y 1.800 millones de habitantes. Israel es ese puntito azul que vemos ahí. El mapa diferencia entre suníes y chiitas, entre chiitas y sunitas. Eso no nos va a dar el tiempo. Y cuando pueda, mientras yo hablo, pone el tercer mapa, que es una comparación para que nos hagamos una idea, que nosotros siempre decimos que Uruguay es pequeño, consideramos que Uruguay es pequeño. El tercer mapa es un mapa comparativo de lo que significa geográficamente de lo que estamos hablando: Israel, Uruguay y los territorios palestinos. Ese mapa es en proporción. Entonces, vemos que Israel es una isla rodeada de un océano de dictaduras. Es la única democracia grande, como tiene 22.000 kilómetros cuadrados, es un poquito más grande que nuestro departamento de Tacuarembó, y como dijo Juan Martín, no solamente su capital no es reconocida, sino que sus fronteras y su propia existencia no son reconocidas por muchos de los que lo rodean. Si querés, puedes sacar el mapa porque no se precisa más, o lo puedes dejar como quieras. Bueno, yo siempre digo, me gusta utilizar este ejemplo, que si un extraterrestre bajara de su plato volador a la Tierra y quisiera comprender cómo funciona nuestro planeta, sacaría la conclusión que ese puntito azul que traté de que miraran en perspectiva, que en esa isla, en esa pequeña isla, se concentra todo el mal del mundo. ¿Por qué? Porque viajaría a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, y vería que más de la mitad de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son condenas a Israel. Casi los 2/3 de las resoluciones de la Asamblea General son condenas a Israel. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrada por 47 países, muchos de los cuales son los peores violadores de los derechos humanos del mundo. Tiene como único punto fijo en la agenda anual la situación en Israel, y adoptó más resoluciones en su contra que todas las demás sumadas. Ustedes saben que en Israel Golda Meir fue una mujer, fue primer ministro, otras mujeres presidieron la Suprema Corte de Justicia, el Parlamento, muchas mujeres dirigen grandes empresas, multinacionales, empresas tecnológicas, universidades, vuelan aviones de combate.
esos F-16. Pero la Comisión de la Mujer de la ONU condena a Israel. Y los países que condenan a Israel, en esos países, las mujeres tienen menos derechos que los hombres, cuando tienen suerte. Son maltratadas, asesinadas, vendidas como esclavas. En Sudán se practica aún la ablación. No sé si todos saben lo que es, pero es la extirpación del órgano sexual femenino que proporciona placer. Y en Irán, la pena para las adúlteras es la lapidación. Claro que en la ONU cada país tiene un voto, sin importar si es una democracia o una tiranía medieval donde se violan todos los derechos humanos. Y esto también es una terrible injusticia para las decenas de millones de víctimas que hay en el mundo, en otras partes en el mundo en general, y en Medio Oriente en particular, porque hay yazidíes, bajáis, kurdos, musulmanes moderados y cristianos que son perseguidos y asesinados. Solo por poner un ejemplo, en el Medio Oriente hace 100 años vivían aproximadamente 80 millones de cristianos. Y hoy, que vieron que todas las poblaciones crecieron exponencialmente, hoy se calcula que no hay más de 11 millones de cristianos en el Medio Oriente. Este circo del absurdo, esta obsesión anti-israelí se llama, quizá voy a ser polémico, se llama antisemitismo. Porque algunos, para evadir esa acusación, dicen, no, yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Pero amigos, ¿qué es el antisionismo? O sea, el antisionismo es que le negamos el derecho a un Estado, de los 193 estados que hay en el mundo, le negamos solamente a uno el derecho a existir. El antisionismo es que le negamos solo a un pueblo, entre todas las naciones del mundo, solamente le negamos a un pueblo el derecho a autodeterminarse, y ese pueblo es el pueblo judío. Y de acuerdo a la definición de la IRA, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, de la que Uruguay es miembro observador, eso es antisemitismo. Como también es antisemitismo aplicar un doble estándar, o sea, le pedimos a Israel un comportamiento que no es esperado ni exigido para ningún otro país democrático en el mundo. Gerardo, una frasecita. Hoy salió en los diarios gran revolución en Arabia Saudita. Parece que van a aceptar que las mujeres puedan conducir un automóvil. Está en el diario El País de hoy. No lo había leído. Sensacional. En pleno siglo XXI, ustedes imagínense. Y creo que el año pasado, si no me equivoco, el año pasado parece que podían entrar a un cine, porque al fútbol no pueden ir, a un estadio de fútbol no pueden ir. Esos son los avances de ese mundo. Ahora, hablando de antisemitismo, ¿no? Que es un poco como chocante, la solidaridad que despiertan los palestinos es increíblemente, totalmente desproporcionada, pero no todos los palestinos, porque cuando los palestinos son asesinados en Siria o torturados en sus cárceles, a nadie le importa. No hay manifestaciones, declaraciones, condenas, no hay prensa. Esa sensibilidad selectiva solo se despierta si pueden culpar a Israel. Así que, primera conclusión, hay una doble moral para tratar a Israel. Con ese escenario, adelantemos sobre el conflicto. Yo no los quiero agobiar sobre la historia, que ustedes saben que me gusta, pero la historia lo explica todo. Para empezar, el conflicto no tiene miles de años como algunas personas dicen o algunas personas suelen creer.
tiene 100 años. Hay varias crónicas, pero me gusta una de Mark Twain, que a fines del siglo XIX visitó esas tierras, que describe como una tierra desolada y despoblada con zonas infectadas de pantanos y malaria. O sea, no hay, como dice la narrativa palestina, una invasión imperialista a un país que ya existía. Eso nunca pasó. Mi abuelo personal, mi abuelo paterno estuvo en esa Palestina de los pantanos, pero es la historia real. Después de la Primera Guerra Mundial, voy a ir rápido, pero sí quiero retrotraerme hasta ahí. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña se repartieron el Medio Oriente en el famoso acuerdo Sykes-Picot. Y entonces inventaron países en un escritorio. Por eso las fronteras en el Medio Oriente, muchas son líneas rectas. A los ingleses les tocó Palestina, cuyas 3/4 partes se las entregó a una tribu minoritaria, los hashemitas, cuyo rey era Abdala, que es el abuelo del actual rey ahora de Jordania, que es Abdala II, y así crearon Jordania. Así que toda la historia de la que vamos a hablar se desarrolla en el 25% restante de aquella Palestina. Rápidamente, luego de la Segunda Guerra Mundial y debido a las escaramuzas y la violencia entre las comunidades judías y árabes, la ONU, ustedes saben, con la destacadísima participación de nuestro inolvidable Enrique Rodríguez Fabregat, propuso la partición de Palestina y la creación de 2 estados para 2 pueblos. Los judíos aceptaron felices la propuesta, pero los países árabes se negaron a aceptar la existencia de Israel, y al día siguiente de la declaración de la independencia, todos los ejércitos de todos los países árabes de alrededor lanzaron una guerra que ellos llamaron, están las crónicas de la época, ellos llamaron una guerra de exterminio, donde pretendían arrojar a los judíos al mar. Los líderes árabes alentaron a la población que vivía en Israel, en esas tierras, a irse porque decían que eso le facilitaría la tarea de limpiarla de judíos. La mayoría, que fueron los que les hicieron caso, los que no les hicieron caso, hoy son ciudadanos del Estado de Israel con todos los derechos. Pero los que no les hicieron caso, unos 700.000, se terminaron convirtiendo en refugiados porque Israel ganó la guerra. Lo que quiero reafirmar es que si no hubiera habido guerra, no hubiera habido refugiados. Mientras tanto, los árabes, que estaban muy enojados, expulsaron a sus comunidades judías. Estamos hablando de alrededor de 850.000 judíos de todos los países árabes que fueron desplazados. La superficie de las tierras que le fueron tomadas a los judíos que se escaparon o que huyeron o que echaron equivaldría a 5 veces el territorio asignado a Israel. Y la mayoría de los expulsados fue a Israel, no todos, la mayoría fue a Israel. ¿Y qué hizo Israel? Los recibió con los brazos abiertos y los integró plenamente a su sociedad. Pero ¿qué hicieron los países árabes? Optaron por perpetuar el problema de los refugiados. Los árabes refugiados que salían de esas tierras fueron confinados en campos de refugiados sin la posibilidad de integrarse al resto de la sociedad y sin derechos, porque nunca ningún país árabe donde hay campos de refugiados pretendió solucionar su situación. Por el contrario, mantener su sufrimiento era y es un arma política para culpabilizar a Israel. Dicen, ven lo mal que están, que realmente están muy mal, la culpa es de Israel. Lo que se produjo en los hechos hubo un intercambio de poblaciones. No hay ninguna diferencia entre los árabes de Palestina y los demás refugiados, incluidos los judíos refugiados que huyeron a Israel.
Porque otra vez la ONU, hablando otra vez de la ONU, en la ONU hay dos agencias para ayudar a los refugiados, la ACNUR y la UNRWA. La ACNUR ayudó a 50 millones de personas desde su creación a reasentarse. Una vez que un refugiado se convierte en ciudadano del país que lo acoge, entonces deja de ser refugiado, ¿no? Por ejemplo, mi papá vino en el 1941 a Uruguay y es un ciudadano legal uruguayo, no es un refugiado francés. Ahora, la otra agencia, la UNRWA, que solo se encarga de los palestinos, lo único que hizo fue aumentar su número, porque encontró una definición insólita de refugiado. Gerardo, te muteaste. No toqué nada. Bueno, ok. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. No sé lo último que me escucharon, pero la UNRWA, que es la agencia que se encarga de los refugiados palestinos, tiene una definición insólita en la cual considera que es refugiado palestino a cualquiera que haya estado o pasado por todos los territorios que son los territorios palestinos o Israel entre 1946 y 1948, solamente esos 2 años, pero todos sus descendientes a perpetuidad. Por eso antes eran 700.000 y ahora dicen que son 5 millones. Entonces, segunda conclusión, si los palestinos hubieran aceptado un Estado judío a su lado en el 47, cuando le fue propuesto, no habría habido ni guerras ni refugiados. La tragedia real no fue la creación de Israel, sino la no aceptación de los árabes a aceptar la existencia de un Estado judío a su lado. Entonces, hablemos de los territorios estos en cuestión. Cuando se produjo la guerra del 48, los territorios asignados al Estado árabe, que nunca nació, quedaron controlados por Jordania y Egipto. Durante 20 años estaba Cisjordania en manos de Jordania y Gaza en manos de Egipto. Nunca jamás nadie osó ni tuvo la peregrina idea de reclamar un Estado palestino en esas tierras, que ahora dicen que sí, que en esas tierras es que quieren formar un Estado palestino, pero hasta que Israel no conquistó esos territorios, nunca nadie reclamó. Ahora, esos territorios fueron conquistados por Israel en la famosa guerra de los 6 días, que también conquistó, además de esos territorios, la península del Sinaí y los altos del Golán. Israel inmediatamente le ofreció a todos sus vecinos la paz a cambio de las tierras. Así que cuando Egipto aceptó en el 79 y Jordania aceptó en el 94, se firmaron los acuerdos de paz, pero ninguno de estos países quiso volver a administrar esos territorios. Pero yo les quiero hacer énfasis en este concepto. ¿Ustedes creen que desde 1947 a 1967, en esos 20 años que Jordania y Egipto controlaban los territorios, ¿ustedes creen que en Israel había paz? Porque se supone que la lucha es por esos territorios. Obviamente que no. Israel sufría permanentes ataques terroristas, porque esto quiero aprovechar para decirlo y es muy importante, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, se fundó en 1964 y los territorios fueron conquistados por Israel 3 años después. ¿Qué quería con los atentados terroristas antes? La guerra contra Israel. Avancemos rápido en la historia para explicar cómo surge la Autoridad Nacional Palestina. Pero creo que esto es interesante. En 1993, primero en el 91, Arafat salió corriendo a apoyar a Saddam Hussein en la guerra del Golfo. No sé si ustedes se acuerdan, en la televisión
se daban 3 besos en una mejilla, 4 besos en la otra mejilla. El único que fue a besar a Saddam Hussein fue Arafat, y todos saben lo que pasó en la guerra del Golfo. Entonces, Arafat, después de esos resultados de la guerra del Golfo, que obviamente lo que pasó con Saddam Hussein, quedó muy debilitado en el mundo árabe. Entonces, el gobierno laborista israelí pensó, se le ocurrió, especuló, dijeron, vamos a resucitar a este cadáver político, porque no tenía más financiamiento ni apoyo de nadie, y ver si en esa situación que lo encontramos de extrema debilidad, podemos presionarlo y de esa manera terminar el conflicto, que es el interés nacional y primordial de Israel, terminar el conflicto. Y así nacieron los acuerdos de Oslo, ahí en la Casa Blanca, con toda la pompa, con todas las fotos. Israel reconoce a la OLP y la OLP reconoce a Israel, y se crea por ese acuerdo la Autoridad Nacional Palestina, que es la primera vez en la historia de la humanidad que los palestinos tuvieron un gobierno autónomo, porque nunca antes tuvieron ni un país, ni una autonomía, ni una provincia, ni nada. Esa es la historia verdadera. En el año, tengo que saltearme el asesinato de Rabin porque si no, no me da el tiempo, hay algunas cosas que pasan también en el interín, pero lo más importante es que en el año 2000, el primer ministro, en aquel entonces Barak, escuchen esto porque me parece que es importante, él le ofrece a Arafat, Barak le ofrece a Arafat, en Camp David II, todo lo que Arafat decía en inglés que quería. Digo, decía en inglés porque en árabe decía otra cosa. En árabe siempre dijo la verdad. ¿Qué es un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital, como muchos de ustedes deben pensar que esa es la reivindicación de los palestinos, y yo por eso estoy aprovechando el uso de la palabra para explicar por qué eso no es así. Bueno, en el intercambio había algunos asentamientos que quedaban bajo soberanía israelí, que eran 3-4%, 5-7%, no sé, hay distintas versiones, pero esos asentamientos israelíes que quedaban bajo Israel se compensaba con otros territorios de igual extensión, y la Autoridad Nacional Palestina recibía eso a cambio. Muy importante este concepto. En ese momento, igual que ahora esto es, el 97% de la población palestina era regida por su propia autoridad, por la Autoridad Nacional Palestina, que administraba el 40% de todos los territorios a los cuales nos estamos refiriendo, ¿no? A Judea, Samaria y Gaza. Arafat, ¿cuál fue la respuesta a la propuesta? Arafat no solo rechazó la propuesta, sino que no ofreció ninguna contrapropuesta, como Bill Clinton lo declaró en muchas ocasiones, y lo que es peor, lanzó la llamada Segunda Intifada, la campaña terrorista más cruel que recuerde la historia, llevando la guerra a la casa de los ciudadanos, porque ponían bombas en pizzerías, shopping, en las calles, en las paradas de ómnibus. Y es muy importante este concepto. En ese momento era el mejor momento de los palestinos de la historia. Pero no es que lo digo yo. Tenían la menor tasa de desempleo de la historia. Y aparte, la paz, la posibilidad de paz entusiasmaba a la gente, a las empresas. Había un montón de proyectos binacionales y de inversiones privadas. No había, porque en la intifada había una ola de terrorismo suicida, no había ninguna situación de desesperación como la propaganda palestina dice para explicar por qué los tipos se volaban en pedazos, que yo ahora se los voy a explicar. Unos años después, ante la falta total de resultados, gana Sharon. En Israel se pasan cambiando los gobernantes, no es como en Palestina. Sharon en 2005 tomó la iniciativa de retirarse por completo de Gaza, pero consideraba que no había interlocutor, así que se retiró en forma unilateral, sin acuerdo y sin exigir ninguna contraprestación. Desalojó 8.500 colonos, vamos a llamarlos así, y desalojó todos los asentamientos, instalaciones militares, las casas, las sinagogas, los cementerios, todo.
¿Cuál fue la reacción de los palestinos que vivían en Gaza ante esa iniciativa de Israel, que en realidad era para acercarse a la paz? ¿Qué hicieron los palestinos? Bueno, festejaron que el terrorismo le había infligido una derrota a los sionistas y quemaron todo, quemaron todo. Ahora, dentro de lo que quemaron, había invernaderos que producían tulipanes que exportaban a Europa. O sea, podían haber quemado las sinagogas y las casas y haberse quedado con los invernáculos que tenían esa producción. Pero quemaron todo. Entonces, un año después, lo que pasó fue que los palestinos tuvieron, la única vez en toda su historia, tuvieron elecciones libres y democráticas, tuvieron elecciones. ¿Y qué pasó en esas elecciones? En Gaza, el Hamás obtuvo una victoria contundente. No me acuerdo si era 76%, no me acuerdo. Pero tuvo una victoria electoral impresionante. Si gana Hamás, que ahora voy a explicar qué naturaleza tiene, lo que se aseguran es que no haya más democracia, obviamente. Así que un año después, a pesar que Hamás sí ganó las elecciones, pero era de toda la autoridad palestina, no estaba dividida Gaza y Cisjordania como está ahora. Hamás expulsa, en una guerra terrible interna, civil, expulsa a la Autoridad Nacional Palestina de Gaza violentamente. Entonces, ahora llegamos al protagonista, que es el Hamás. ¿Quién es Hamás? Es una organización fundamentalista islámica que está declarada terrorista por la mayor parte de los países de Europa y Estados Unidos, y en su carta fundacional aboga por la destrucción total de Israel y el asesinato de los judíos en todo el mundo. Estamos hablando de esa clase de gente. Ahora, eso que yo digo, se puede leer en la web, está en la página web, donde también ellos aseguran, y también se puede leer, que no hay ningún vínculo que una, según ellos, ¿no? Según esta página, no hay ningún vínculo que una a los judíos con la tierra de Israel. Así que ellos proclaman la Guerra Santa, la Jihad, y como hablé de los suicidas, le prometen a los fanáticos religiosos, al atacante suicida, le prometen que lo espera el paraíso con 72 vírgenes de ojos oscuros que lo están esperando para complacerlo por toda la eternidad. La verdad que no sé lo que me sonrío, porque ese es el drama del mundo actual. La sociedad palestina considera héroes a estos suicidas y los honra dándole sus nombres a plazas, a calles. En la figurita de los niños, las figuritas esas que nosotros coleccionamos de futbolistas, la figurita de los niños tienen imágenes de los suicidas palestinos. Y hoy, este es un número de hoy, 2001, la autoridad palestina destina 182 millones de dólares anuales para pagar compensaciones económicas a la familia de los terroristas. A los terroristas no, porque están muertos, ¿no? Algunos no, a la familia de los terroristas. Así que, para ellos, los infieles no son solo los judíos, son los judíos, los cristianos, los no creyentes y los musulmanes moderados. Y su población vive bajo normas retrógradas, donde persiguen a los homosexuales, donde la mujer es discriminada, donde se permite el matrimonio con menores, porque el profeta Mahoma se casó con una niña de 9 años, y ellos se rigen por la ley islámica. Así que se admite la poligamia, o sea, un marido puede tener varias esposas y está permitido que las golpee. Y les voy a decir más, si asesina a una de las esposas o a una hija, puede ser exculpado si se considera que fue a causa de que su comportamiento lo deshonró. Así que estamos hablando de una sociedad que le corta las manos a los ladrones en las plazas públicas. Imagínense si alguien tiene la mala suerte de ser acusado de colaborar con Israel
se lo ejecuta sumariamente. Es una sociedad que, es lo que quiero transmitir, en las mezquitas y en las escuelas se educa en el odio. Los textos en la escuela, los textos de los niños, alientan a los niños a participar en la destrucción de Israel. En los mapas Israel no figura. Hay un video que lo he visto hoy en internet, se ve todo, un programa para niños de televisión de Palestina, el ratón Mickey canta, muerte a América, muerte a los judíos. Desde que Hamás se apoderó de Gaza, los ataques a territorio israelí con misiles se intensificaron. Su prioridad siempre fue aumentar su poderío bélico, tener más armas, y ellos se dedicaron a la construcción de una verdadera ciudad subterránea con túneles y pasadizos para poder infiltrarse a territorio israelí y cometer atentados terroristas. Los palestinos en general y la Hamás en particular reciben mucha ayuda internacional, de Irán, de Turquía, de Qatar, de Arabia Saudita y de muchas ONGs occidentales que piden por el pobre y sometido pueblo palestino. Pero ¿qué hacen con esa plata? No la invierten en su gente. Y lo que quiero decir es que ellos en su campaña electoral no prometieron invertir esa plata en su gente. No mintieron a su gente. Entonces, no hay medicamentos suficientes, la energía eléctrica se corta, no hay agua potable, saneamiento, no se recoge correctamente la basura, etc. Es cierto que Israel impone restricciones. En los pasos fronterizos terrestres se puede pasar mercadería y ayuda humanitaria con controles, y es cierto que existe un bloqueo marítimo, pero quiero explicar, cronológicamente, el bloqueo es una medida que se tomó después que no había manera de parar los lanzamientos de misiles por parte del Hamás sobre población civil israelí. Por eso Israel declaró a Gaza como entidad hostil, y aunque ustedes no lo crean, por esa razón el bloqueo es legítimo desde el punto de vista del derecho internacional. En fin, habría que ver qué juez lo interpreta así, pero eso es la postura que tiene Israel. O sea que mientras Israel, ustedes saben, invierte en refugios y en la famosa cúpula de hierro que es capaz de interceptar a los misiles que vienen en el aire con destino a su gente, ¿qué es lo que hace Hamás? Emplaza sus bases de operaciones, esconde sus arsenales y lanza sus misiles desde zonas que están muy pobladas, desde hogares, hospitales, escuelas y mezquitas. Y todas las guerras, porque yo quiero explicar la última, pero las tres anteriores y las cuatro, tienen las mismas características. En el 2008, 2012, 2014 y 2021, las diferencias son que el armamento ha aumentado su capacidad destructiva. O sea, los misiles de Hamás llegan más lejos y con más puntería y con mayor potencial destructivo, y el ejército israelí, por supuesto, también mejoró su capacidad armamentística. Pero el modus operandi de Hamás sigue siendo el mismo. O sea, se esconde entre su propia gente para provocar la mayor cantidad posible de víctimas en ambos bandos. Este concepto es fundamental. Todas las muertes las cree positivas, como una ganancia, porque las del enemigo, por supuesto que son buenas las muertes del enemigo, pero las de su propio pueblo las utiliza en su campaña propagandística de criminalización de Israel, con esas fotos que la mitad son truchas o más, pero que demuestran que ven lo que hace el terrible conquistador de Israel. Cuando utiliza a sus civiles como escudos humanos, está cometiendo simultáneamente dos crímenes de guerra: disparar sobre población civil y hacerlo desde población civil, lo que los convierte en legítimos blancos militares. Entonces, ante esa complejísima situación, Israel tiene que defenderse. Entonces, sus operativos militares no son contra la población civil palestina, como dicen muchos,
y comunicados de partidos políticos y prensa, etc. Evidentemente que los objetivos son los terroristas y sus armas. Una de las consignas principales es evitar a toda costa causar víctimas civiles, y para ello Israel tiene tecnología de punta. Pero imagínense esta situación, los militares comprueban que hay un misil que está saliendo de un lugar, no sé, de una escuela, yo qué sé, de un jardín de infantes, de una mezquita, de una casa. Entonces, ¿qué hace? Si no dispara, le van a seguir disparando de allí a su propia población. Y si dispara es una catástrofe. Así que no se imaginan la tecnología impresionante que utiliza Israel, pero por supuesto que cuando hay víctimas, que por supuesto que hay víctimas inocentes, porque lo mejor es que no haya ninguna guerra, en una guerra todos pierden, por supuesto que se producen víctimas inocentes. De todas maneras, y lo vemos en la televisión, antes de cada operación, el ejército de Israel avisa, manda comunicado, mensaje de SMS, y tiene un sistema que se llama golpe en el techo, que consiste en mandar primero una bomba de estruendo en la edificación que va a ser atacada para que los civiles puedan salir. Y esto lo hemos visto, yo lo vi en televisión, hay videos que se hicieron virales de cuando el ejército de Israel negocia con los periodistas de las cadenas internacionales, negocia la evacuación del edificio donde estaban instaladas las agencias. Entonces el periodista dice, bueno, pero tengo que retirar la computadora, bueno, te doy 20 minutos más, te doy 2 horas más. Lo vimos en la televisión, porque Israel destruyó ese edificio de 16 pisos, que en las guerras anteriores no se animó, pero que todos sabían que allí estaba el centro de comunicaciones de Hamas, e Israel en esta última guerra lo destruyó. Así que, ¿de qué? Bueno, hay cosas que no puede hacer, porque todos sabemos que la Comandancia General de Hamas está en el subsuelo del hospital Al-Shifa, que es el hospital más importante de Gaza. Pero no se puede bombardear un hospital. Así que la comandancia está ahí, intacta, en el subsuelo. Entonces, ¿de qué se trata este conflicto? Occidente, utilizando su lógica, puede entender un conflicto si es por tierras, por riquezas, por recursos naturales. O sea, si se trata de bienes divisibles, entonces nos ponemos de acuerdo en cómo distribuirlos y entonces logramos la paz. Y es así, si fuera un problema de fronteras, de refugiados, de asentamientos, de recursos naturales, hace décadas que el conflicto habría sido superado. La tercera conclusión que les quiero decir es, este conflicto no es territorial, el conflicto es religioso. Nunca fue sobre si establecer un Estado palestino, sino sobre la no aceptación del derecho a existir de Israel. Y yo les digo que es el agresor quien impone la naturaleza del conflicto. Porque la interpretación fundamentalista islámica, que es el enemigo, considera que Palestina forma parte de los territorios que una vez, hace no me acuerdo cuántos siglos, estuvieron bajo el dominio del Islam, como España, Sicilia o parte de los Balcanes, y todos esos territorios son sagrados y les pertenecen a los musulmanes por toda la eternidad, y por mandato divino no se puede renunciar ni a 1 centímetro de ellos. Por eso no solamente Israel está en peligro, como quiero concluir. Irán, que quiere ser el abanderado en esta guerra santa, que es un poco complicado porque son chiitas, hay sunitas, pero en ese tema no me voy a meter. En esa guerra, Irán quiere someter al mundo bajo un califato musulmán regido por la ley islámica. Entonces, este régimen teocrático, por un lado, pretende convertirse en una potencia nuclear, y por otro, proclama abiertamente que su objetivo es borrar del mapa a Israel, con el que lo distancia 2.000 kilómetros
y con el que por supuesto no tiene ninguna frontera en común. Hezbollah, que domina el sur del Líbano y es apoyado por Irán, atacó a Israel en el 2006 y Israel abandonó el Líbano en el 2000. No hay una disputa territorial entre el Líbano e Israel. Y Hamás, de las últimas 4 guerras que estamos hablando contra Hamás, se lanzaron todas después que Israel se había retirado de Gaza, de la que no ocupa ni 1 centímetro cuadrado. Hamás desde entonces, desde que Israel se retiró, lanzó más de 20.000 misiles. Y les recuerdo, la OLP que se fundó en el 64, los territorios Israel los conquistó en el 67. Y no me quiero extender, pero antes que en la década del 20 y del 30, ¿no?, del siglo pasado, también se masacraban a los judíos y ahí no había ni propuesta de particiones, ni Estado, ni nada, era solamente intolerancia. Entonces, el fundamentalismo extremista no cree que Israel y los judíos sean su único enemigo. Quizás en muchos casos sí pueda ser el primero, pero su lucha es contra Occidente, contra la democracia y sus valores. Irán quiere liderar esa corriente y por eso apoya a los peores grupos terroristas del mundo, en Kenia, en Afganistán, en Irak, a los hutíes en Yemen y al gobierno de Assad que masacra a su población por cientos de miles en Siria. Y por supuesto que apoya financieramente a Hezbollah en el Líbano y a Hamás en la Jihad Islámica en Gaza. Si alguien cree que esto que estoy hablando es algo lejano, para nosotros es algo lejano, les recuerdo, el 18, cae el 18, que es este domingo, hace 27 años que en Buenos Aires fue el atentado a la AMIA, y un par de años antes el atentado a la Embajada de Israel, y está probado que los terroristas utilizaron como base Montevideo y alquilaron una casa en la calle Rivera. No me da el tiempo de contarlo, pero yo conocí a Nisman, que quizá no podía probarlo todo en la justicia, porque eso es otra cosa, pero él sabía exactamente la historia como pasó, con números de teléfono y números de personas, exactamente quién estuvo y dónde viajó, sabía todo. Hablando de los riesgos de nuestra zona, Venezuela le da pasaportes venezolanos a iraníes que llegan, ahora en la pandemia supongo que deben llegar menos, pero hablo en general, le otorga pasaportes venezolanos a iraníes que no hablan ni una palabra de español, y con esos pasaportes se pasean por toda América del Sur y por todo el mundo. En Europa, que nos es cercana, ¿no? En Europa, la policía no se anima a entrar en algunos barrios musulmanes donde rige la ley islámica, porque ahí existe una policía paralela que vigila quién se porta bien desde el punto de vista islámico. Y esos muchachos en esos barrios ni les importa ni están integrados a la sociedad en general. Y es ahí de donde surgen, no sé si decir los locos, los terroristas. Y este ejemplo lo quiero dar. Hace unos años, en Francia y en Bélgica, hubieron unos terribles atentados terroristas. Entonces, los terroristas que cometieron esos atentados en Europa, nacieron en Europa, nacieron en esos países donde cometieron los atentados. Pero los gobiernos estaban tan desorientados, tan aturdidos, tan faltos de aceptar la realidad, que su reacción, o sea, la represalia de Francia y de Bélgica por esos atentados terroristas fue enviar aviones de combate suyos a bombardear el lejano Estado Islámico, porque Occidente no quiere aceptar que está inmerso en una guerra religiosa que le es impuesta, porque no es políticamente correcto acusar al Islam, que yo no es lo que estoy haciendo, de ninguna manera. Al contrario, estoy completamente convencido que la enorme mayoría de quienes practican el Islam son amantes de la paz. Eso además no es un convencimiento, eso se ve. Es así. Ahora, la reflexión que les dejo es la siguiente. Si solo son fanáticos una ínfima minoría, vamos a decir
¿El 5% son fanáticos? Bueno, en 1.800 millones son 90 millones de personas. Vamos a decir que el 5% es mucho. Vamos a decir, ¿el 1% son fanáticos extremistas? Y bueno, son 18 millones de personas. Entonces, las grandes mayorías en el mundo musulmán sí le veo como defecto, como falta, que permanecen silenciosas. Así que Israel representa nuestra cultura occidental, la democracia, la justicia, la libertad, y la lucha que libra es la lucha del mundo civilizado. Israel es la barrera contra la barbarie medieval. Y si Israel cayera, sus enemigos continuarían su lucha contra todo Occidente. Porque como dice nuestro presidente Julio María Sanguinetti, Israel es la trinchera de Occidente. Gracias, Gerardo. Muy bien. Yo arranco a partir de ahí, Juan Martín, ¿no? Por favor, presidente. Sí, sí. Arranco a partir del último concepto que dijo Gerardo, que es el gran tema. Es verdad que de un lado tenemos ahí a esos 1.800 millones del mundo islámico y ese puntito que representa Israel. Pero del otro lado está Occidente. Es decir, hay un mundo islámico y hay un mundo occidental. Y el mundo occidental a veces le cuesta asumir ese rol. Justamente el título de ese libro mío que se llama La trinchera Occidente fue para llamar justamente a la conciencia de mucha gente que no entiende los valores que allí están en juego. Y que empezamos con eso, uno dice, ¿qué es Occidente? Occidente no es simplemente una geografía. El Occidente es una cultura. El Occidente es una civilización que se forja sobre los valores del judaísmo, el cristianismo, la filosofía griega y el derecho romano. Es decir, Occidente es una construcción que arranca en Jerusalén. El judaísmo aporta la igualdad de las tablas de la ley, ese es el concepto básico. El cristianismo toma esa idea y le agrega el concepto de piedad, el concepto de compasión. Pero la filosofía griega y su racionalismo es la que hace que esas ideas o pilares básicos de la civilización, pero concebidas desde el ángulo religioso, se secularicen. Es decir, pasan a ser parte de una sociedad civil que se construye sobre la base de esos valores que nacen del pensamiento religioso, pero que pasan luego a ser un valor más amplio, un valor común. Y se completa en Roma con lo que es la organización jurídica, las leyes de los hombres que permiten la convivencia pacífica, la convivencia ordenada adentro de la sociedad. De modo que eso es Occidente. Eso es Occidente. Es la igualdad judía, la piedad cristiana, es la racionalidad griega y es el derecho romano. Entonces, cuando hablamos de Occidente, no estamos solo refiriéndonos a una zona geográfica, sino que estamos hablando en la estructura de valores basados en la libertad y en la dignidad humana. Y eso es el núcleo central de todo este conflicto, y eso es lo que importa subrayar una vez más. ¿Y por qué decimos que Israel es la avanzada? Por lo que ustedes vieron en el mapa, es la avanzada del mundo occidental, porque en ese gigantesco territorio del mundo islámico
hay allí un punto, que es la avanzada de lo que se fue construyendo a lo largo de tantos siglos en Occidente. Y no es que Occidente no haya tenido sus momentos de dogmatismo, no es que Occidente no haya tenido sus guerras de religión, porque así como los propios musulmanes tienen esa división de chiitas y sunitas, que recién señaló Gerardo, también el mundo cristiano ha tenido guerras de religión tremendas. Por ejemplo, entre cristianos, entre el catolicismo y el protestantismo. Tremenda guerra de religión. Del mismo modo que también las hubo luego en el proceso de secularización de los estados para establecer aquellos estados como el nuestro, que son estados laicos, gobernados desde la sociedad civil con respeto y tolerancia para todas las libertades y todas las creencias, que es la esencia básica de la filosofía liberal. Todo esto parece demasiado abstracto, pero no lo es, en la medida en que el desafío se plantea justamente en ese terreno. Cuando uno dice, como yo recién señalaba, que estamos en la gran novedad que reflejan los diarios hoy, de que a las mujeres en Arabia Saudita ahora se les va a dejar a conducir un automóvil, esto que parece anecdótico, hasta gracioso, porque mueve a risa en nuestro mundo, en nuestra civilización. Pero resume todo esto lo que estamos hablando, lo grafica, lo expresa, establece lo que significa el mundo de la intolerancia, el mundo del dogmatismo. Y esa es la esencia de este conflicto. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué permanece? ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué esta cosa tan extraña que ocurre? Bueno, y aquí se empiezan a sumar factores de diverso tipo. Algunos de origen, digamos, llamémosle ancestral. Los conflictos de religiones están en la historia de la humanidad. Y este es un conflicto que ha permanecido. Hubo otros muchos. Lo que ocurre es que muchos de esos pueblos o desaparecieron, o se asimilaron, o desapareció su cultura y su religión. Mientras que el pueblo judío, que fue la matriz del cristianismo, permaneció. Y eso es lo que ha mantenido, digamos así, ese conflicto con el mundo musulmán que aparece luego, 600 años después de la instauración del cristianismo. Y allí se empiezan los factores de tipo político, los factores de tipo territorial, los factores de intereses, que sería largo contar y asumir. Pero yendo al presente, porque uno dice, ¿y por qué ocurren estas cosas? Bueno, primero hay enormes intereses. En segundo lugar, hay intereses políticos también. Hay intereses petroleros, hay intereses de diversa naturaleza. Y hay también un occidente en el cual se han producido batallas ideológicas muy importantes. El retroceso del marxismo, que parezca mentira, ha sido un factor en esto, porque ha nacido lo que yo llamo el islamo-izquierdismo. Porque uno no se explica cómo, en toda Europa occidental, en nuestros países incluso, uno dice cómo movimientos de izquierda, socialistas, liberales, progresistas, están alineados en la militancia de los gobiernos más reaccionarios que existen en el universo. Extraña alianza esta islamo-izquierdista, que es lo que de algún modo señalaba Gerardo. Yo recuerdo cuando aparecieron las primeras banderas palestinas en Uruguay, en algunos actos del frente, y uno decía, ¿tendrán idea estos que portan banderas palestinas? ¿Tendrán idea de lo que están representando? No, ni idea. ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso? Era primero el reflejo antinorteamericano de un marxismo en derrota.
¿Mm? O sea, todo aquello en donde está Estados Unidos es nuestro enemigo. Lo estamos asistiendo estos días en este debate farsesco en que se golpean el pecho en nombre de la democracia defendiendo el totalitarismo cubano, ¿no? Es una cosa inverosímil. Sí, pero acá está, ¿no? Y lo hacen con seriedad y con convicción y a los gritos, ¿no? Entonces, eso es parte de un reflejo antinorteamericano en el cual se refugia un marxismo en derrota. Porque el gran tema es ese, el marxismo que dio la batalla luego de la Segunda Guerra Mundial, la perdió, a tal punto la perdió que, bueno, Rusia, Europa del Este se derrumbaron. Y China, que sigue considerándose un país comunista, se reconoció que la economía colectivista, socialista, no era una respuesta para el progreso. Y de ahí que fue la economía de mercado, y de ahí la fuerza de China actual. China es hoy la potencia que es, porque si bien mantuvo su adhesión política, su sistema autoritario, totalitario, abrió las compuertas a la economía de mercado, lanzó con vigor su presencia y es lo que es hoy. Ahora, esto también empieza a ocurrir también en los países árabes, porque este último conflicto se desata a raíz de que, por un lado, había una situación muy local, que era una elección adentro de la autoridad palestina. Y el presidente de la autoridad palestina la había postergado. Y por el otro lado, era que los países árabes progresivamente empiezan a pacificarse con Israel. Entonces, seguro, ya está Egipto, que pactó la paz, ya está Jordania, que pactó la paz, ya está el Líbano, que reconoció a Israel, ya está Marruecos, que reconoció a Israel, y ahora aparecen los Emiratos. Entonces dicen, bueno, los Emiratos también. Entonces va avanzando lentamente el reconocimiento de la realidad del Estado de Israel. Y esto es lo que entonces, digamos, genera esta reacción absurda últimamente de estos ataques que se desarrollaron nuevamente contra Israel. Pero cada vez más adentro del mundo árabe se va produciendo esto. ¿Y por qué se produce? Porque también hay una división profunda, que hoy le insinuó Gerardo, y yo la desarrollo en dos conceptos, que es que parte de la religión, sí, chiitas y sunitas, que son dos versiones del mundo islámico, cuyos líderes, digamos así, son, por un lado, Arabia Saudita, donde está la Meca, y de otro lado está el Irán, donde están los chiitas. Y el Irán está en una clara acción de amparar estos movimientos terroristas. Y muchos de estos países árabes sienten ese riesgo y sienten ese peligro y sienten que más les vale para su seguridad estar asociado de algún modo y aliado de algún modo a Israel que exponerse a lo que puede significar un ataque iraní, porque saben que en definitiva el ejército israelí es el más eficaz de la zona, lo cual llevó en su tiempo ya a la paz a la que llegó. Pero entonces el absurdo mayor que vivimos es esta extraña confluencia islamo-izquierdista, que no puede explicarse, que no tiene sentido, que es un contrasentido lógico, que no puede existir, pero que sin embargo existe. Y esto se aprecia muy claramente en Francia, que quizás, junto a Bélgica, los países de mayor riesgo en cuanto a la presencia musulmana en Occidente. Porque allí existe justamente una población musulmana importante y ahí se han vivido atentados sangrientos, reales, constantemente, ¿no? Los vimos en Niza, los vimos en París, los vimos en el famoso Charlie Hebdo, etcétera, 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 etcétera. Es decir, Francia tiene una población, que no son todos los musulmanes, no son todos los musulmanes, pero todos los terroristas son musulmanes. No es verdad lo primero, pero es verdad lo segundo. El terrorismo es musulmán. Y eso es un muy serio
un muy serio problema para países como Francia. Y allí es donde se ve o se desnuda, digamos, la magnitud de este debate. Increíblemente, hay una gran debilidad en Occidente frente a este fenómeno. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué ocurre en Naciones Unidas lo que describía recién Gerardo? Bueno, primero hay una razón económica. Los estados árabes son financiadores fundamentales de todos los organismos internacionales. Incluso en algunos momentos en que ciertos arrebatos norteamericanos les retiraron la financiación, los hizo aún más decisivos, aún más importantes. Entonces, parecería que no, pero en esas burocracias hay, para empezar, una formidable inclinación a respetar y hasta temer a que los estados árabes dejaran de financiar esa burocracia. Eso se ve en Naciones Unidas, claramente. En segundo lugar, también ocurre que estos países árabes son muchos. Entonces son muchos votos y tienen una enorme influencia. Una influencia cuantitativa en las votaciones, una influencia muy fuerte en las financiaciones y una influencia también relevante en los organismos financieros internacionales. Y luego viene toda esa gran batalla ideológica por los valores occidentales, esa gran batalla en la cual se trata de establecer o de cargar todas las responsabilidades sobre Israel, basándose también en los prejuicios. Vamos a entendernos. Hay también acá un prejuicio antijudío. Gerardo hablaba de lo que es antisemitismo. Yo diría, es más preciso decir antijudaísmo. Porque en definitiva los árabes también son semitas si nos remitimos a los orígenes. Pero es eso, es una actitud racista. Y ese prejuicio existe. Y ese prejuicio lo tenemos que enfrentar. Miren, les cuento esto. No hace mucho, cuando andábamos ahí en algunas discusiones sobre los votos uruguayos, viene un día acá a casa el embajador de Israel, una mañana, y le digo, embajador, no tenemos suerte. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿vio lo que está pasando en Israel con las vacunas y con esto? Sí, bueno, fantástico. Sí, le digo, pero no tenemos suerte. ¿Sabe qué? Más envidia, más tesis conspirativas. Israel logró esto, vaya a saber por qué, porque hay judíos infiltrados en los laboratorios y le dieron el remedio secreto, el que no le dieron la ley al resto. Digo, ya lo va a ver, embajador. No es que yo fuera ningún sabio, ningún Nostradamus. A los pocos días se estaba desatando la última guerra. Digo, sí, porque se alimenta el prejuicio. El gran pecado de Israel es haber sobrevivido. El gran pecado sigue siendo su éxito. Y que además, aún en una democracia tan particular como es, logra los éxitos como organización comunitaria, como organización de sociedad. Pero en la política más vale ni hablar, porque la política de Israel es una cosa fantástica y que yo diría, ahí los únicos que la arreglan son justamente los terroristas. Porque no hay nada más dividido que el mundo judío. Al revés de lo que solemos creer, lo que estamos afuera del mundo judío, y uno imagina a los judíos como un bloque. No, a los judíos los únicos que los unen son sus enemigos. Porque después no hay nada más diverso. ¿No? Cada judío es una república aparte. ¿No? Y en Israel lo vemos. Fíjense lo que es el Parlamento israelí, que también es la expresión de su democracia. Ahora en este gobierno han entrado islámicos al nuevo gobierno. Y uno dice, pero ¿cómo hay islámicos en el gobierno de Israel? Sí hay, porque hay diputados. Bueno, esa es la expresión de su democracia. Pero creo que estos temas son muy importantes y también muy queridos. Y acá quiero decir algo que, bueno, que es muy personal, pero que también es muy político. Hoy es 15 de julio.
es el día en que conmemoramos el fallecimiento de Luis Valleverres. Y Luis Valleverres, que murió hace 57 años, y a quien yo considero mi maestro, y detrás del cual me introduje en la política, fue el gran abanderado de la causa israelí en el Uruguay en los años 40 y 50. O sea, nuestra representación diplomática, la de Rodríguez Fabregat, fue, digamos, una instrucción, una decisión del gobierno de Luis Valleverres, que es el primer gobierno de Sudamérica que además reconoce el Estado de Israel. Pero después de un enorme esfuerzo, es la llamada Comisión de los 21, que es la que organiza esa salida que recién decía Gerardo, cuando se crean los dos estados, el Estado judío y el Estado árabe. Don Luis había sido el abanderado. Pero también quiero decir, en homenaje a nuestro país, y perdónenme, de quienes no son colorados y me estén escuchando, en homenaje también a la historia de nuestros gobiernos, que yéndonos más atrás, a los antecedentes que también nombraba Gerardo, en la Sociedad de Naciones en el 18, ya Uruguay, a través de su embajador Alberto Guani, apoyó la declaración Balfour y la necesidad de lo que se llamaba entonces el hogar judío. Que Guani después fue canciller y después fue vicepresidente de la República de otro gran presidente que fue Amézaga, que también estuvo apoyando la causa israelí en aquellos años. Y en la segunda gran instancia, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando en el 47 se crea Naciones Unidas. Y ahí apareció este tema. Y Uruguay quería plantear el tema de Israel. Y los países occidentales le pedían a nuestra delegación no lo planteen, porque ¿qué estaba pasando? Acá Inglaterra era la que tenía que entregar el territorio. Inglaterra tenía, vamos a entendernos, el petróleo es muy buena parte comprometido en esta región. Inglaterra era el mandato británico, como se llamaba, y lo vimos en el mapa recién. Seguro, Inglaterra había sido la heroína de la guerra, ¿no? Había resistido sola, había resistido la famosa batalla de Londres. Bueno, no molestemos a Inglaterra, después veamos cómo se arregla este tema. Y nuestra delegación, sin embargo, plantea igualmente el tema de Israel en el año 47. Lo plantea la delegación uruguaya que presidía el ingeniero Serrato. Es un caso curioso, porque había sido presidente de la República y después volvió a ser ministro, ahora canciller. Antes había sido ministro de Fomento y ministro de Hacienda de los dos presidencias de don Pepe Valle, después fue presidente de la República y después fue canciller. Y fue el que estuvo en San Francisco, Naciones Unidas. Fíjese usted. O sea, qué larga tradición. Y es una linda tradición. Felizmente que el país puede decir y exhibir con orgullo. Pero no sin polémica, porque todos sabemos que a cada rato tenemos que estar de algún modo enfrentando los prejuicios y de algún modo tenemos que estar enfrentando esas situaciones. Y lo vemos ahora en esta extraña conmixtión que se ha ido produciendo en nuestro mundo occidental. Y en que ese marxismo, el retroceso, en que ese marxismo fracasado en el mundo, en ese marxismo que ideológicamente ya no resiste los debates, se ha refugiado en estas causas, ¿no? Los pueblos primitivos, el indigenismo, el debate indigenista arranca en función de eso, entonces negamos la civilización, entonces tiran abajo las estatuas de Colón, ¿no? Tiran abajo hasta Churchill en Inglaterra, no hace mucho, le enchastraron cuando la guerra con Israel, le enchastraron también un monumento porque decían que era un político conservador, cuando había sido el líder, nada menos en la mayor batalla que habíamos tenido, que fue con el nazismo. Entonces,
Esto está detrás de todo este tema, ¿no? Y bueno, hay ese conflicto ideológico y hay esa extraña defensa de este pobre pueblo palestino que hoy es un rehén, ¿eh? Porque en el fondo es un rehén espiritual, es un rehén psicológico, es un rehén al cual lo han adoctrinado en un odio, cuando ese pequeño territorio que tienen, que se mostraba en el mapa, sin lugar de eso, después tienen costa, tienen mar, tienen Mediterráneo, llenar la costa de hoteles para que trabaje la gente, darle trabajo, no le dan armas, le dan armas. Y cada vez más misiles para seguir tirando, ¿no? 2.000 misiles, es un platal. 2.000 misiles que tiraron, es un platal. Bueno, da mucha tristeza hablar de estas cosas, pero esa es la realidad. También es verdad, y por eso no soy pesimista, que creo que así como Israel ha sido el éxito que es, también en el mundo islámico los bienes de la paz se van de a poco alcanzando, y después de las guerras grandes que hubo, digamos, desde la guerra de la independencia, con Egipto, con Jordania, se ha ido creando un espacio de paz que va creciendo y que va a tener que seguir creciendo necesariamente. Hoy, parte de estas reacciones es porque está creciendo, porque se está sintiendo cada día más, después que los pueblos se acostumbran a la paz y a alcanzar los bienes de la civilización y el confort de lo que nos ha aportado hoy la ciencia y la tecnología. Por eso que no soy a la larga pesimista. Lo que entristece es que haya que seguir batallando. Pero bueno, para eso estamos y para eso seguiremos estando. Así que bueno, yo le agradezco a todos la atención. Han sobrevivido 61 a nuestra charla, Gerardo. Así que no lo dormimos. Pero me parece que este es un tema importante. La política exterior importa, más para un país como el nuestro. Porque Estados Unidos de repente podía no tener ni embajada, porque tienen cómo vivir por su fuerza. Pero un país como el nuestro, la política exterior es esencial. Esencial. Y cuando hablamos de Israel, o cuando hablamos de Cuba, o cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de algo que es nuestra propia vida. Miren dónde me meto ahora. El Uruguay mismo es un hecho internacional. Pues así como nació Israel de un acuerdo de paz pactado en Naciones Unidas, así nace Israel, así nació el Uruguay también. Si nosotros nacimos de un acuerdo de paz entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas de La Plata, comandadas por Buenos Aires, nacimos de un acuerdo de paz, con una mediación británica, que algunos dicen, los británicos inventaron el Uruguay. Nada, estupidez más grande no se puede oír, ¿no? Desde 1811 a 1828 estuvimos peleando, con todos, no estaban los ingleses en Guayabo, cuando en el 13 hubo que salvar la idea federal y Rivera le dio la paliza a Dorrego, que venía con el mandato de Alvear para destruir al artiguismo, ¿no? Ahí no estaban los ingleses, ¿no? Y también estuvieron desde el año 15 hasta el año 20, cuando tuvimos que enfrentar a los portugueses, ¿no? De modo que ni estaban en Rincón ni estaban en Sarandí en el año 25 los ingleses, ¿no? En Sarandí estaban todos los nuestros, estaba La Valleja, estaba Rivera, estaba Flores y estaba Oribe, ¿no? Estaban todos los nuestros. Eso estaban en Sarandí. Y en Rincón, poco antes, ¿quién es el que le sacó las caballadas y lo dejó desvalido al ejército portugués? Nuestro fundador, don Frutos Rivera. Creo que eso es una tontería que a veces se dice. Pero sí es verdad que nacimos de un acuerdo de paz. Sí es verdad que nacimos de un acuerdo de paz, reconociendo lo que ya era la autodeterminación nuestra. Por eso les estoy diciendo de qué modo a nosotros nos importa la política exterior. Y en estos días que tenemos debates en el Mercosur,
y que lo vamos a seguir teniendo por un rato, no por eso dejamos de tener que prestar atención acá. Bueno, yo lo dejo por aquí y le agradezco a Juan Martín y a todos los amigos que hayan estado presentes aquí. Allá anda el Mufa Luedel pidiendo la mano, poniendo la mano. Presidente, muchísimas gracias. Me costó no hablar de Valle Berres al principio para no irnos del foco, pero cumpliéndose hoy un aniversario de él, vamos a nombrarlo un momento, lo nombró usted y me gustaría nombrarlo a mí. Yo dije al principio que en mi partido nos inculcan valores y nos inculcan en visión de porvenir. Y usted acaba de decir que a usted le inculcó Valle Berres ciertos valores y cierta visión de protección de esto que estamos conversando. Y de eso se trata. En este mundo tan cambiante, globalizado, agresivo, líquido, hay algo que no puede cambiar, que es la protección de esos valores fundamentales que protegen la libertad y la paz. Y en ese sentido tenemos que ser optimistas, como ustedes acaban de decir. Vamos a empezar a dar la palabra, unos minutos. Dijimos que íbamos a tratar, les pido a todos tratar de ser breves, porque viene un evento fundamental. Y le voy a dar la palabra al que estoy viendo primero, que es Eduardo Luedel. A ver si ya Buenas tiene noches. voz. Sí. Buenas noches a todos. Una pequeña reflexión. Una personal, la suerte que uno ha tenido de crecer en un país en donde siempre tuvimos la protección de quien yo llamo el guardián eterno de la República, que es Julio, y haber podido crecer con amigos como mis amigos Osirov, que hoy viven en Israel, como mis amigos Bemaor, con los cuales iba al fútbol, con su tío Dolphy Amper a ver a Peñarol en los domingos. Eso nos ha enseñado muchas cosas. Entre otras cosas que no sabemos si somos gentiles o tal vez si somos anusim. Sí sabemos que los uruguayos colorados de alguna forma también somos un pueblo de libro, que tenemos a la Constitución por encima de todo. Y siendo colorado y reconociendo al gobierno de la defensa como un hito importantísimo en lo que es de la historia de nuestro continente, yo creo que tenemos que decirle y enseñarle a nuestros más jóvenes que hay que entender la historia de Israel, porque la historia de Israel en cierto modo también es lo que fue la historia de Montevideo y del Uruguay, que peleamos 40 años contra todos, como decía Julio, para poder existir. Creo que eso es una reflexión que quiero compartir. Lo segundo es que yo conocí por trabajo mucho el Medio Oriente, conocí gente, y la mayoría de los uruguayos con los cuales hablo no tienen ni siquiera un atisbo de lo que es el horror de la vida en sociedad en esos países que desean que Israel desaparezca del mapa. Y los años que viví en Europa, uno sintió que la existencia de Israel, viví en Inglaterra muchos años, que estuvo en guerra, casi siempre está en guerra con alguien. La existencia de Israel era la defensa, como describió en el libro Julio, de los valores de la razón, de los valores de la gente que se puede sentar y pactar y entenderse, y en tolerancia contra esas otras sociedades en donde la tolerancia no existe y el valor de la razón tal vez no sea conocido. Yo creo que es muy importante que los uruguayos volvamos a entender lo que es Israel como piedra angular de la civilización occidental a la que pertenecemos, a pesar de que nos quieran gente con apellido gallego transformarnos en charrúas, que jamás fueron los poseedores de la banda oriental, sino que eran de la banda occidental, de Santa Fe, y vinieron acá porque los corrieron. Entonces, le agradezco a Gerardo, creo que lo que dijo lo tendríamos que saber todos los chicos de escuela y de liceo en el Uruguay, para entender que a veces hay países que son fundamentales para la defensa de los valores del internacionalismo, de la apertura, de la libertad, de la tolerancia y del poder sentarse a pactar. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias, Julio.
Gracias, Eduardo. Un placer escucharte como siempre. Le voy a dar la palabra a quien voy viendo. Tengo 2 o 3 personas. El contador Diego Taranto, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Juan Martín, por el espacio. Un agradecimiento también al señor presidente. Tengo una gata que se me está metiendo encima. Y a Gerardo. Tengo una pregunta puntual. ¿Qué opinión o qué consideración habría que tener o cómo impactaría el tema del cambio de gobierno que hubo en Israel, que actualmente, como mencionaba el señor presidente, tiene uno de sus miembros, de la nueva coalición, es Partido Árabe? No sé si la pregunta está dirigida a mí o al presidente. La tuya, Gerardo. Bueno, el gobierno, en Uruguay diríamos que es una murga. Si tuviera que definirlo, en realidad no es así, porque hoy las murgas cantan muy afinadas y muy profesionales. 2 aspectos. Lo que realmente pasó en Israel es que se trasvasaron todas las fronteras ideológicas y la división de una sociedad que tiene muchas divisiones, entre Ashkenazim y Sefaradim, judíos religiosos y judíos laicos, árabes y judíos, tiene muchas, izquierdistas, derechistas, halcones, palomas, tiene muchísimas divisiones, pero hay una nueva, que es en base a la cual se forma el nuevo gobierno, que es los que odian profundamente al ex primer ministro Netanyahu, y los que lo idolatran. Esa nueva división que se suma a las anteriores fue la que prevaleció para la formación de un curiosísimo gobierno que yo te voy a decir, para responder en corto, respecto a las grandes políticas del Estado, no va a cambiar un ápice. Es interesantísimo desde el punto de vista del análisis porque, como dijo bien el presidente Sanguinetti, 4 diputados de esos 61, porque árabes, yo no sé si lo logré explicar, árabes hay en todos lados de la sociedad, médicos, enfermeras, profesores universitarios, árabes hay en todos lados, parlamentarios, pero en este caso el partido es islámico, o sea, el partido es antisionista, se opone a la existencia de Israel e integra el gobierno porque esos 4 votos se requerían para mayorizar, para tener una mayoría escasísima que en realidad ni se alcanzó porque se requerían 61, bueno, y se llegaron a 60, no voy a entrar en detalle, pero en definitiva, con esa escasísima mayoría se sacó a Netanyahu después de 12 años del poder. Y los que se encuentran con el poder, como bien decía el presidente Sanguinetti, ustedes no pueden imaginarse las distancias ideológicas, porque en Uruguay no tenemos esas distancias, no, o sea, un ejemplo es este partido RAM islámico que está en desacuerdo con la propia existencia de Israel. Ahora, el primer ministro, voy a dar un par de ejemplos, el primer ministro de 120 mandatos sacó 6, estrictamente sacó 7, pero perdió 1 porque se fue. Este primer ministro es no quiero caricaturizar con las categorizaciones, pero es más de derecha que Netanyahu. Es más de derecha, porque él era el vocero oficial de los colonos en los asentamientos en Israel. Y con 6 mandatos, todo el resto de otros derechistas y centristas y izquierdistas y ultraizquierdistas, porque hay, lo eligen a él porque el primer objetivo es sacar a Netanyahu. Y después ven. Así que yo no creo que este gobierno no puede hacer ninguna otra cosa que poner piloto automático y no hacer nada. Eso como lo veo yo. Porque no hay ningún tema trascendente para el futuro del país en el que puedan ponerse de acuerdo. Ahora, poniendo piloto automático, ¿muchas cosas van a funcionar? Yo creo que sí. Y la segunda cosa es así. En Israel, cada ministerio, siempre, no ahora, es una isla totalmente independiente de los demás. O sea,
Hay distintos partidos, cada partido tiene un ministerio, y un ministerio no se comunica con el otro, y se contradicen en un montón de cosas. Eso es en forma tradicional, no solamente ahora. Con esa base, cada ministro de cada partido va a hacer lo que le parezca en el área que le tocó. Entonces, si tenemos un ministro de extrema izquierda en salud, bueno, que criticó todas las políticas del Ministerio de Salud anterior y son exactamente las que está siguiendo ahora en la pandemia, porque él nunca soñó, por una cuestión de mayoría, nunca soñó con ser ministro. Y así se replica la situación en los demás ministerios. O sea, seguir con lo anterior. No sé si responde la pregunta porque es muy complicado, porque realmente la situación es insólita, pero mayor democracia que esa y mayor distancia ideológica entre los integrantes de un mismo partido, yo no creo que haya en la historia de la humanidad, no creo que haya. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos 2 preguntas más y vamos, si no hay otra, los invitamos después a seguir las consultas a Gerardo y al presidente Sanguinetti en las redes. El señor, a ver, tengo a la doctora Pérez, que quiere hacer una pregunta, por favor. Un segundo, que hay que darle la palabra, hay que darle autorización, la estoy buscando. Ahora sí. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Quería aprovechar que tengo al señor Stuczynski para preguntarle, dado que Israel es un país que está a la vanguardia en muchos aspectos y que a mí me preocupa mucho el tema de educación porque me parece que es fundamental y es la base de toda sociedad, quería preguntarle si conoce qué acciones o medidas se han tomado en Israel para incluir de manera real a las personas con discapacidad en el sistema educativo, de forma de darles reales posibilidades de luego insertarse en la sociedad. Ahora sí. No me conoces, es casi una pregunta personal. Yo lo voy a tratar de contestar, no de un punto de vista profesional, porque no es que yo sea un experto en el sistema educativo, pero algunas vivencias rápidamente te voy a decir. Te voy a decir 2. Yo viajo a Israel hace muchos años, desde que era muy joven, y me sorprendía ver tantas sillas de ruedas, lugares para estacionamiento para lisiados. Cuando yo era un chico joven, pensé que eso se debía a que, como había guerras, había mucha gente herida. Pero la verdad es que en la sociedad israelí tú ves a gente, no me gusta decir con capacidades diferentes, porque para mí la palabra discapacitado no tiene nada de malo, a gente discapacitada andando en su silla de ruedas, caminando, o sea, en la calle. Acá en Uruguay, que se ha avanzado mucho en ese aspecto, porque yo te diría que es una cuestión cultural, eso es lo que aprendí con el tiempo. Acá, ahora, la Intendencia ha hecho bajadas especiales con andariveles para la silla de ruedas, un montón de cosas que antes no existían. Pero ¿quién las usa? No se ven a esas personas que están, por ejemplo, hablo del ejemplo de la silla de ruedas porque se visualiza mucho, pero esas personas no se ven. Pueden ahora concurrir a una plaza que antes no podían, pero tú no las ves. Y en Israel yo empecé a ver con el transcurso del tiempo que no eran veteranos de guerra que andaban en la silla de ruedas, eran ancianas, eran niños, y están en la calle porque hay un concepto cultural diferente de inclusión. La palabra inclusión está porque está inserta en la cultura judía y está permanentemente en los programas de estudio, en las escuelas, en todo, en la sociedad, en los shopping, en la Rambla. Ves personas, no sé si es correcto decir discapacitadas, creo que sí, las ves en la calle. Y acá, en Uruguay, que estamos avanzando muchísimo, a esas personas no las ves. Y no es porque no están, porque el porcentaje de la población de gente con dificultades es la misma en toda parte del mundo. Entonces es una cuestión cultural. Y estoy tentado de decirte
que yo, en lo personal, tengo un hijo que tiene, se llama dificultad en el aprendizaje no verbal, o sea, que tiene alguna dificultad. Y vive en Israel, y hay una institución, hay muchas instituciones, pero él está en una institución cuyo objetivo es enseñarle a ser independiente en la vida. Y esa institución la paga el Estado. El Estado tiene un montón porque cuando, bueno, estoy diciendo una opinión política, cuando vos ayudás a todos y tenés que tener plata para todo, en realidad no te alcanza para nada. Y yo creo yo, que no sé si no soy muy objetivo, que en Israel sí, las cosas importantes sí se encarga el Estado. No se encarga de todo, se encarga absolutamente de la salud y se encarga de estas cosas, de programas maravillosos que conocí con motivo de que mi hijo está en uno de ellos, y que acá en Uruguay, que estuvo durante sus primeros 18 años de vida, yo no conocí ninguno. Gracias, Gerardo. No te pongas silencio porque tú sos nuestro invitado de honor. La última pregunta la tiene el joven Matías Duque, que ya lo busco para habilitarlo en la palabra. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Gerardo, presidente Sanguinetti y Juanma por la invitación y por la exposición. La verdad que ha sido muy enriquecedora y necesaria realmente. Y también agradezco al presidente Sanguinetti por también compartir esa visión internacionalista que tiene Uruguay acerca de todos estos temas que son tan importantes. El presidente Sanguinetti en el libro La trinchera del occidente también mencionaba que la nacionalidad de Uruguay está fundada desde las bases de la tolerancia. Y eso es muy importante. Le quería hacer una pregunta a Gerardo. ¿Fue relevante la intervención uruguaya durante el proceso de creación del Estado de Israel? Esto lo hemos leído varias veces en el libro, pero fundamentalmente queríamos saber hasta qué punto ayudó ese apoyo en el reconocimiento de las atrocidades que sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Esa te la contesto yo también, ¿eh? Yo te diría que eso, Matías, fue muy importante. O sea, la participación de Uruguay no fue anecdótica, fue protagónica, ¿no? Porque nuestra delegación en la comisión que dividió el mandato palestino fue protagónica, porque la integraba Rodríguez Fabregá, que era el embajador permanente, Óscar Secoyauri, que había sido presidente del Comité por Palestina Judía, y luego lo fue del Instituto Cultural Uruguay-Israel durante años, gran profesor de historia, en cuyos libros de historia estudiamos varias generaciones, y hoy los extrañamos. Y el ingeniero Sisto, que alguna gente me ha preguntado, ¿y este ingeniero qué hacía? Mirá, este ingeniero era un jovencito ingeniero, recién recibido, hacía poco. Era de origen sanducero, Colorado, allí después fue concejal, fue miembro del Consejo Departamental de Paysandú, y después fue presidente de ANCAP, muchos años después. Lo que pasa es que llevaron un ingeniero agrimensor, porque había que hacer planos, y había que tomar mediciones, y ellos habían ido sobre el terreno. Y a mí Óscar, más de una vez, Óscar Seco, me planteaba las maldades que les hacían los ingleses, ¿no? Que estaban resignados a irse, querían irse lo más tarde posible. O sea que yo creo que aquello fue fundamental desde el punto de vista de la participación de Uruguay en Israel. Y a la inversa, creo que no hay ninguna duda que también a la colectividad judía le significó una enorme adhesión al país. O sea, esa generación
Ahora ya los como Gerardo ya son jovencitos, ¿viste? Pero la generación esa, que son los de mi edad, generó, digamos, un gran cariño al país y un gran cariño también a don Luis, fueran colorados o no fueran colorados, y un gran cariño y una gran admiración a Rodríguez Fabregat por su actuación, y también a Oscar Seco, que fue Oscar Seco y Llaurí, que fue también un gran canciller y un gran activista. Quiero decir que yo diría que hubo una ida y vuelta muy importante y que felizmente hasta hoy dura, ¿no? Pues la verdad es que vamos a decir las cosas como son. América Latina no todos tenemos el mismo sentimiento, ¿eh? Porque la Argentina es complicada desde ese punto de vista. Lo digo con dolor. La Argentina no votó la creación del Estado de Israel, por ejemplo. No votó la resolución. Hubo cuatro abstenciones, ¿no? Porque en aquel momento hubo el voto en contra, votó el voto en contra de los estados árabes. Y también hubo, y América Latina fue muy importante porque aportó 12 votos. Pero tuvo 4 deserciones, hubo 4 abstenciones. Alguna que todavía no me explico mucho, aunque hay explicaciones políticas ya lejanas, que es la de Chile. Pero Argentina se abstuvo. Argentina en aquel momento, su gobierno no eran, por cierto, pro-Israel, como los gobiernos no habían sido tampoco, vamos a decir las cosas como son, pro-aliados en los años de la guerra, ¿no? Bueno, en los años de la guerra nosotros fuimos neutrales, pero neutrales parciales, mientras que en cambio en la Argentina fueron neutrales claramente antialiados, ¿no? Y esto es muy importante. Estos días que he estado estudiando ese tema para escribir algo, justamente para nuestros jóvenes, leyendo los discursos del embajador Buero y del embajador Guani y de Baltasar Brum, todos usan el mismo concepto. Y dicen, somos neutrales jurídicamente porque no estamos participando de la guerra ni sufriendo sus consecuencias. Pero no somos neutrales, no somos imparciales. O sea, es muy interesante, porque los cancilleres dicen, somos neutrales técnicamente, pero no somos imparciales. Estamos de este lado. Es muy interesante eso. Lo he encontrado en los discursos parlamentarios. Así que bueno, con esto te contesto, Matías, y creo, Juan Martín, que ya estamos, ¿no? Presidente, voy a pedirle a todo el mundo que habilite el micrófono en este momento para darle un gran aplauso a usted y a Gerardo, y hasta la próxima será. A ver si todo el mundo prende el micrófono. Muy bien. Bueno,